Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestros webinars. El día de hoy tendremos el tema consejos prácticos para el manejo del estrés. El día de hoy contamos con la presencia de la licenciada Karin García, licenciada en psicología, y cuenta también con una maestría en neurociencias, directora de ForBrain. El día de hoy tendremos un tema muy interesante, así que les damos la más cordial bienvenida. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias, Nancy, aquí disfrutando un momento muy agradable para poder dar educación, ¿verdad? Psicoeducación a la población de Guatemala. Gracias a Qualifarm por darnos el espacio, ¿verdad? Somos Salud para poder dar y abrir estos espacios para poder aprender sobre todo una temática que nos es bastante importante para muchas personas que han estado escribiendo, que han estado preguntando, que han estado preocupándose de hecho por encontrar señales de lo que es el manejo del estrés, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Karin García, ¿verdad? Como bien ya lo habían dicho anteriormente, me encuentran en 11 calle 048 zona 10 en el edificio Diamond, y pues ahí podemos con mucho gusto poderlos atender. Y luego vamos a ir introduciendo el tema de lo que es el estrés. Ya habíamos hablado de ansiedad, habíamos hablado de depresión, habíamos tenido y tocado varios temas en los cuales podemos ir introduciéndonos a nosotros mismos, dentro de nosotros mismos, para poder ir detectando cuáles son los signos que nosotros podemos ir presentando para poder prevenir algunos cuadros de depresión, de ansiedad. Y en esta ocasión estamos hablando de consejos prácticos para manejar el estrés, ¿verdad? Porque el estrés todavía es como una red flag que nosotros podemos dominar o nos puede dominar. Entonces la pregunta es, ¿nosotros dominamos el estrés o el estrés nos domina a nosotros? Entonces podríamos pensar que es fácil identificarlo, sin embargo el día a día nos consume tanto que no logramos observar qué es lo que puede estar pasando. Pero antes de continuar con los consejos prácticos, vamos a ir reconociendo un poco de los tipos de estrés. El euestrés es un estrés, ¿verdad?, que puede ser muy positivo para lo que es el día, debido a que tenemos ciertos grados de cortisol que nos ayuda a levantarnos, respirar, y grado bajo de cortisol para poder descansar, ¿verdad? Sumémosle a eso varias otras hormonas como la melatonina, ¿verdad?, que también nos ayuda a tener el sueño y un sueño sostenido para el descanso. Entonces el euestrés provoca una actividad necesaria para culminar con éxito una prueba o situación complicada. Por ejemplo, cuando estamos en las tareas del día a día, en el sentido de trabajo, que tenemos que presentar productos, el euestrés nos permite poder estar en lo que estamos enfocados en el aquí y ahora y poder presentar nuestro producto como meta final del proyecto. Es adaptativo y estimulante, necesario para el desarrollo de la vida en bienestar. Si nosotros no tenemos cierta condición de euestrés, podemos estar demasiado relajados, pero demasiado, y poder no poder realizar nuestra vida cotidiana de manera activa, ¿verdad? Podríamos pensar que hay tipos de personas en las cuales no presentan sus productos o parecieran ser indiferentes ante las circunstancias de bastante importancia. Hay que vivir dentro de lo que es la importancia. Es un tipo de estrés positivo. Sucede cuando hay un aumento de la actividad física, el entusiasmo y la creatividad. Por ejemplo, practicar un deporte que te gusta y afrontar algún reto o situación que consideramos excitante, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos un hobby, un deporte, somos atletas, practicamos algún deporte y tenemos un trabajo del día a día, estamos esperando el día o la hora del entreno con entusiasmo, entonces, digamos, eso nos provoca el euestrés, ¿verdad? Es una fase en la que estamos tratando la manera de terminar el día completamente para poder llegar a la parte de nuestro deporte o la práctica o parte con entusiasmo. Y bueno, el distrés, digamos que es la parte negativa del estrés.
que ya es un estrés desagradable, que provoca una inadecuada y excesiva desregulada activación psicofisiológica. Hablábamos la otra vez dentro de la ansiedad, que podríamos confundirlo, ¿verdad? O sea, podríamos no saber de qué se trata y no ponerle tanta atención. Pero como toda bola de nieve, ¿verdad? Podemos irlo aumentando y podemos ir perdiendo. Ese estrés, pues es lo que nos lleva a la activación fisiológica, ¿verdad? Antes era solo una circunstancia mental, luego, solo era física, después fue mental, y ahora, en estos tiempos, hay tantos estudios que han detectado y han determinado y han divulgado que es ya psicofisiológica, ¿verdad? Tanto la mente como el cuerpo están conectados. Y es dañino, nos provoca sufrimiento y desgaste personal. Cada quien tenemos un tipo de estrés diferente, no son iguales. Yo no voy a padecer el mismo estrés que padece mi compañera porque ella tendrá diferentes problemas con su esposo, mientras yo puedo tener un diferente conflicto con mi mamá. Entonces aquí está, ¿verdad?, la curva de la función humana en cómo funcionamos. Y ahí estamos en el verde, ¿verdad? Ahí estamos en el euestrés, en tensión saludable, que es como el motorcito que nos ayuda a arrancar. La zona de comodidad, en esta zona de comodidad hay que tener mucho control, porque puede que nos estanquemos y no avancemos a las siguientes fases, como puede que retrocedamos, ¿verdad? Entonces lo interesante aquí es avanzar en nuestra zona de comodidad. Vamos a ir comprendiendo luego cómo y por qué. En donde hay que tener cuidado es en donde ya empezamos a tener fatiga, porque entonces cuando ya empezamos a llegar a casa con fatiga, ya empezamos a sentir fatiga al levantarnos, empezamos a tener fatiga en el trabajo, o por ejemplo en algún deporte que practiquemos, significa que ya estamos en la punta cúspide, como lo vemos aquí, del colapso, ¿verdad? Ya empezamos entonces con el cansancio, la afección de la salud, que lo vamos a ir viendo dentro de poquito, y empezamos con el disestrés. Pero señales a las que hay que estar atenta es, por ejemplo, la depresión y el agotamiento, los padecimientos cardíacos, la gastritis, los padecimientos articulares, ¿verdad? La presión alta, la presión baja, el colon irritable es otra fuerte señal, ¿verdad?, de lo que hay un estrés bastante fuerte. El colon es uno de los que más va a decirnos a nosotros qué tipo de estrés estamos padeciendo. El no descansar, por ejemplo, podemos acostarnos, podemos decir, me dormí pero no descansé, y en efecto, ¿verdad?, empezamos a tener como las ojeras y en algunos casos bolsas debajo de los ojos. Nuestros músculos empiezan a ver bastante inflamados. Entonces, por eso dice aquí, ¿verdad?, organismo inflamado. El organismo inflamado es una señal de las más fuertes en donde nosotros podemos detectar el estrés, el disestrés, ¿verdad? O podemos llevarlo hasta el estrés crónico. La gastritis, todo lo que termina en itis, ¿verdad?, es bastante delicado en cuanto al estrés. Y el dolor de espalda ya sea alta, mediana o baja, ¿verdad? Todo conecta con nuestras vísceras, quiere decir que todo lo que nosotros podamos ir sintiendo en nuestra espalda, en nuestra columna, va a conectar con nuestras vísceras, ya sea con el corazón o en la base de la pelvis. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener diferentes dolencias en estas tres áreas, siempre es recomendable, ¿verdad?, estimular también el sistema linfático para que nosotros podamos liberar toxinas y podamos tener parte de relajación dentro de nuestros músculos. Esa es una de las señales, ¿verdad? La más importante en este caso, que yo básicamente declaro como señal de bastante fuerte, es el organismo inflamado. A veces dicen, no, es que yo no como mucho, ¿será que el consumo de sal? Bueno, puede ser mucho, no, fíjate que no consumo mucho sal. Fíjate que yo trato la manera de llevar muchas cosas, pero hay algo allí que está, un factor estresante que está llevando al disestrés. Pero el organismo inflamado, como les decía, las bolsas debajo de los ojos ya es un signo de estrés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos pudiendo dormir, estamos rumiando alguna situación, algún problema y no nos deja descansar. Dentro de estos, naturalmente, entra el estrés laboral, ¿verdad? El estrés laboral es uno de los que más, por ejemplo, yo hice una encuesta previo a hacer esta presentación y venir a esta conferencia,
y la mayoría respondían que necesitaban saber cómo manejar el estrés laboral, porque básicamente estamos hablando de que estamos sosteniendo la mayoría del tiempo, de las horas de nuestra vida, de nuestro día, en un espacio que compartimos. Y si ese espacio es tóxico, sea con el jefe, sea con los compañeros, sea con lo que sea, produce un estrés laboral. Entonces hay que ir revisando las funciones del trabajo. ¿Realmente yo funciono en ese puesto o no? ¿Verdad? Miedo por el futuro, ¿será que me van a despedir? ¿Será que si yo no hago bien mi trabajo? ¿Será que si yo no hago esto o lo otro, cómo hacerlo? ¿Me van a despedir? Eso ya genera bastante estrés, porque entonces ya empieza a desencadenarse otro montón de preguntas, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer sin trabajo? ¿Dónde voy a conseguir trabajo? ¿O dónde voy a conseguir ingresos? ¿Verdad? Carga de trabajo, naturalmente hay veces que nos llevamos trabajo a casa, más sumémosle que muchos padres de familia llegan y todavía tienen que ir a velar por tareas de los niños, ver enfermedades de los niños, muchas cosas, ¿verdad? Las condiciones laborales, naturalmente, a veces están así como se ve en esa imagen, ¿verdad? Están todos, tal vez se puede ver que hay distancia entre uno y otro, sin embargo, se imaginarán cómo pudo haber estado para el COVID, ¿verdad? Que el COVID generó bastante estrés y estos espacios ya no pudieron ser ocupados de esta misma forma, ¿verdad? Entonces, bien que mal estas condiciones laborales, el COVID nos dio y nos determinó las condiciones laborales en las que a veces trabajamos algunos. Entonces, encima le ponen aire acondicionado y eso juega como más microbios, más virus, ¿verdad? Entonces, también esas condiciones nos pueden afectar y nos pueden llevar al estrés laboral y problemas con los demás, ¿verdad? Naturalmente, pues no somos moneditas de oro y todos tenemos en algunos momentos conflictos unos con otros, no todos somos iguales. De ser iguales no estaríamos en este mundo tan diverso. Bueno, y para ir identificando, ¿verdad? Hay una ruta para identificar si yo domino el estrés o el estrés me domina a mí. Porque a veces no conocemos la ruta, ¿verdad? Dentro de lo laboral que estábamos viendo anteriormente, también entra lo familiar, entra lo académico cuando estudiamos aún, o pues o trabajamos en universidades. Está lo sentimental también, ¿verdad? Los conflictos en pareja que a veces nos roban mucha energía. Son pilares, ¿verdad? Que tenemos en nuestras vidas. Entonces, realmente el laboral es el que más tiene el pico más alto de estrés, el que todo el mundo está como en la espera de saber cómo manejarlo. Y después de laboral empieza a desencadenarse, ¿verdad? Un montón de soluciones para los demás conflictos, por ejemplo, familiares, por ejemplo, de académicos, ¿verdad? Sociales, personales. Entonces, la ruta para ir identificando si dominamos o no el estrés es, primero que nada, conocernos a nosotros mismos. Por ejemplo, cuando yo estoy muy estresada, se me olvidan muchas cosas, todo. Entonces, yo puedo presentarme a un examen, a un parcial o algo que me tengan que evaluar y a mí se me olvida todo por el estrés. Pero eso porque yo me conozco, entonces, ¿qué trato de hacer previo a la presentación de lo que sea que tenga que hacer? Trato la manera de tener todo en orden para no padecer el estrés y que esto me haga olvidar lo que yo tenga que decir o lo que yo tenga que responder. ¿Hasta dónde llego? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde puedo yo decir aquí nomás y ya estuvo? Todo esto tiene que entrar en una fase, ¿verdad? Dentro del desarrollo humano, que es, por ejemplo, desde la adolescencia, ¿verdad? Hasta cuando ya pues tengamos buena conciencia de toma de decisiones. Pero en la adolescencia, o sea, cuando hablo de la adolescencia, recordemos nuestra adolescencia, y si tenemos hijos adolescentes en casa, aquí hay que ponerle bastante énfasis al conocerse y al conocernos, porque yo como persona que labora, persona que adulta que ya toma decisiones, conozco hasta dónde llego, conozco de lo que yo soy capaz, conozco lo que yo puedo hacer y no. Y esa es una pauta que se puede dar día con día, todos los días es diferente. Por lo tanto, esta es un consejo práctico que se da
para que no nos estanquemos y cuando ya no tengamos rutas o alternativas, lleguemos al punto de no retorno, no podamos decir qué pasó, sino que ya sabemos, porque yo dije que yo ya no iba a aceptar un trabajo de tal o cual, porque ese trabajo a mí ya no, aunque tenga esa experiencia, y ese trabajo a mí me está generando mucho conflicto en la salud o en cualquier área, yo, aunque me lo ofrezcan y me ofrezcan un buen salario, yo no lo puedo aceptar porque me estresa demasiado. Entonces me conozco, pero si yo no me conozco voy a pasar de trabajo en trabajo, de trabajo en trabajo, en el mismo trabajo o en el mismo labor, y eso va a generarme estrés y voy a saber de dónde viene. Entonces conocernos hasta dónde podemos llegar es sumamente importante y día con día. Ahorita vamos a ver el día con día y por qué el conocernos es importante. Entonces, como dice aquí, ignorar las señales es el primer paso hacia la debilidad y desequilibrio de nuestra salud. Avancemos. Todo esto que vimos ahorita del conocernos nos hace ser asertivos, ¿verdad? Saber hablar con las personas. En el ámbito o en la fase de pareja, hay muchas parejas que por no tener y no manejar la asertividad tienden a tener mucho conflicto hasta la separación, porque no se saben comunicar, no saben decir lo que sienten. Podemos aprender, esto es algo que repetimos, la adolescencia, en la adolescencia lo aprendemos, en la adolescencia lo ejecutamos y en la adolescencia aprendemos de nuestros papás a ser asertivos o no. Porque los conflictos en la adolescencia, ¿cuáles van a ser? Levantar, limpiar, hacer, subir, bajar. Si el niño o niña no nos responde como suelen responder porque están en esa fase, ¿verdad?, de rebeldía, y nosotros confrontamos, no estamos siendo asertivos. ¿Y qué está aprendiendo el niño o la niña en esto? A confrontar, que va a reproducir entonces en una relación de pareja, cero asertividad, que quiere decir que va a generarle estrés, y esto lo puede llevar a la fase laboral, porque tiene conflictos con la pareja, ¿verdad? Entonces, el ser asertivo es poder comunicar, ¿verdad? Como dice aquí, digo lo que pienso sin herir. Hay personas que dicen como, yo así soy, y el que me quiera así, que me aguante. Eso no es ser asertivo, ¿verdad? El ser asertivo es, indiferentemente de que yo sea así, si a ti te molesta algo, voy a evitar hacerlo por lo menos delante de ti porque te molesta, ¿verdad? Yo puedo ser la misma persona como soy, con mis amigas que me aceptan como soy, que no les lastima, por ejemplo, versus mi pareja. Entonces el ser asertivo también me va a ahorrar bastante estrés, porque yo voy a poner en su tiempo y en su espacio los sentimientos o lo que yo necesito decir o comunicar a mi jefe en especial también, ¿verdad? Hay veces que necesitamos pedir un ascenso, necesitamos pedir un, ¿cómo se llama esto? Aumento de salario o vacaciones o tiempo, bueno, muchas cosas que podamos pedir, pero nos da miedo, ¿verdad? O no, ya estamos de tajo de pronto que nos van a decir que no, o me van a despedir, y si pido, y si digo, y si. Entonces, la parte de la asertividad me va a apoyar a decir, bueno, yo le voy a ir a decir a mi jefe, lo más que me puede decir es no, ¿verdad? Pues no, es un no y tengo que aceptar un no también como respuesta, ¿verdad? Entonces hay ambas, y qué tal que me dice que sí, y puedo obtener el ascenso, puedo obtener lo que yo estoy buscando hace rato. Entonces el ser asertivo nos va a ayudar a bajar esos niveles de estrés, ¿verdad? Mantenernos en el egoestrés, como lo habíamos visto antes, ¿verdad? No silencies todas tus emociones. Habla con alguien que te genere confianza. Aprende a expresarte, pero cuidado, al hacerlo con abrir puertas que no seas capaz de cerrar. Ve poco a poco. El desahogo tiene que permitirte recuperar la paz y el equilibrio interior. O sea, aquí básicamente lo que habíamos hablado anteriormente, el ser asertivo nos va a dar la paz interior que andamos buscando. Nuestro diálogo interno nos va a ir indicando cuál es el camino. Identificar las emociones, ¿verdad? Cada emoción va en diferente frasquito, en diferente momento, en diferente ocasión. Tenemos que lograr sentir, por ejemplo, las mujeres en especial,
cuando estamos en la fase lútea, cuando estamos con hambre, mucha hambre. Está bien que tengamos mucha hambre porque estamos en ese pico elevado en el que ya va a venir nuestra menstruación y estamos eufóricas, estamos irritadas, estamos muy tristes, muy sensibles, pero tenemos que aprender a conocer estas emociones. Y los hombres o parejas, ¿verdad? Saber perfectamente que su pareja o su amiga, quien tenga alrededor como amiga, mujer, va a tener estos picos en los que va a sentirse irritado, irritada. Y en especial en pareja, para no llegar al conflicto, no llegar al estrés, a la tensión en pareja, vamos a ir conociendo nuestras fases, nuestro ciclo menstrual. Y en este ciclo menstrual nosotros vamos a ir reconociendo cuando estamos mucho más altas y energéticas, cuando tenemos mucha hambre, ¿verdad? Cuando ya nos va a venir, cuando estamos más sensibles, irritadas, enojadas o tristes, y poder encasillar, ¿verdad? Las emociones. ¿A qué nos va a servir esto? A enfrentarnos a nosotras mismas y decir, bueno, yo puedo estar triste hoy, pero que yo esté triste no implica que mi entorno se tenga que sentir triste, y generar ese malestar en mi entorno que me pueda generar también estrés. Porque al final toda la carga que recibimos verbal del externo hacia el interno va a apoyarnos o no al terminar el día en decir, qué día tan difícil el de hoy. Qué horror, pero vivamos el día a día. Y las emociones tienen que ser así, pueden ir subiendo y bajando, no son lineales. En un ratito yo puedo estar tan tranquila, como en otro ratito me puede brincar porque alguien me asaltó. Y el cortisol me sostiene como 6 horas, ¿verdad? En un estado de alerta. Entonces pero si yo tengo un conflicto de esa forma y luego me voy a enfrentar con mi pareja, con mi jefe, no es que ellos tengan que aguantarnos a nosotros, pero sí podrían comprender que pasamos por una situación fuerte en la mañana, por ejemplo, como un asalto y algo muy fuerte. Entonces, podernos comprender. Ese es el fin último del poder identificar las emociones, ¿verdad? Todas las emociones son válidas, todas las emociones se pueden sentir durante todo el día, y todas las emociones podemos irlas encasillando y no quedarnos con una sola emoción durante todo el día, máximo si nos va a afectar el entorno. En cuanto a la mejor versión, después de todo lo que hemos visto, ¿verdad? De cuanto al conocernos a nosotros mismos, el ser asertivo, el identificar nuestras emociones, damos nuestra mejor versión, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos trabajando en nosotros mismos. ¿Y esto qué quiere decir? Que somos personas afectivamente responsables con nosotros mismos. Quiere decir que en un espacio nosotros podemos fluir y el espacio puede fluir con nosotros. Puede ser no todo el tiempo, porque no todo el tiempo estamos en la misma condición. Sin embargo, la mayoría del tiempo podemos manejar el euestrés desde la voluntad, porque esto también es algo muy voluntario. Porque yo les puedo decir, mire, haga yoga, haga mindfulness, bueno, si son religiosos, oración, o pertenezca a sus células, o lo que trabajen dentro de las religiones, pero si no hay voluntad, ¿verdad? No podemos avanzar. ¿Y qué pasa cuando se resta la voluntad o cuando no hay voluntad? Nos encajonamos, nos enconchamos y nos empezamos a generar ideas que el estrés puede ser o se puede dar, ¿verdad? Un paso antes a la ansiedad, que se puede dar por versiones reales o imaginarias. Entonces, la voluntad tiene mucho, mucho que ver para que nosotros estemos y nos mantengamos en la línea del euestrés, la línea verde. Entonces, yo tengo la voluntad hoy, jueves 27 de abril, pude haber amanecido como algo irritada, me voy a mi calendario, veo mi ciclo menstrual y digo, no, sí, estoy en la fase lútea, entonces por eso es que he estado comiendo, por eso me siento irritada. Bueno, si yo ya sé que estoy por esa fase, entonces yo me autocontengo y trato la manera de mejor manejar. Por ejemplo, si me puedo aislar, que no es lo más sano, pero si conozco a alguien de confianza, puedo decirle, ¿verdad? Este día no estoy como todos los días. A la pareja, ¿verdad? Poner límites es sumamente importante. Yo creo que de todas, el poner límites es el resumen
del día a día y la respuesta a mantener el euestrés. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos autocontrol, autocontención y nos ponemos nuestros propios límites, no va a haber nadie que pueda estresarnos, elevarnos, penetrar, digamos, en el sentido emocional, aunque las personas estén irritadas, ese será su conflicto, no el mío. Me podrán insultar incluso, pero no es mi conflicto. Entonces yo puedo estar tranquila. ¿Por qué? Porque yo pongo límites. Pero si yo no me pongo límites a mí misma, yo puedo hacer que eso mismo también me afecte. Porque entonces es como le decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Sudar calenturas ajenas. Entonces esa misma situación que le afecta a mi compañero, a mi otro compañero, al de adelante o al de atrás, me van a invadir. Pero si yo tengo mis propios límites, puedo venir y decir, me levanto un ratito, me separo de la gente que ahorita está irritada y puedo trabajar mi autocontención. Tomar un café, tomar agua, tomar un jugo, etcétera, ¿verdad? Para poder salir un poquito de este entorno para que no nos afecte. Pero eso son cuestiones de límites. Hay personas que no se dan cuenta de dónde están paradas, que no se conocen, no son asertivas y no tienen voluntad, entonces permanecen en un espacio, digámoslo, tóxico, y esa toxicidad las consume. Entonces, ¿cómo poder bajar los niveles de cortisol? El cortisol es lo que como les decía anteriormente, es lo que nos mantiene despiertos, digamos, o sea, lo que nos despierta en la mañana, porque el cortisol tiene que estar elevado para poder nosotros estar activos, ¿verdad? Nuestras glándulas suprarrenales empiezan a activar y luego en la noche tienen que estar bajas. Bajo el nivel de cortisol porque necesitamos estar menos activos, porque necesitamos descansar. Entonces, durante la noche el cortisol se tiene que elevar para que nosotros podamos levantarnos, ¿verdad? Estar animados. Entonces, el cortisol, que es la hormona del estrés, es saludable hasta cierta medida. Lo tenemos que sostener. Ahora bien, ¿cómo podemos bajar el nivel de cortisol en la noche, sobre todo cuando nos acostamos como pensando en lo mismo? Cuando me dijo, yo le pude haber dicho, cuando tuve un conflicto en diferente área, ¿verdad? Entonces a veces lo rumiamos. Necesitamos bajar las luces en donde dormimos. Por ejemplo, si dormimos en un cuarto donde hay suficiente iluminación que no nos permita dormir, hay que bajarle bastante a la iluminación, ¿verdad? Porque eso nos va a producir la melatonina, va a bajar los niveles de cortisol y nos va a permitir descansar sin estrés. Pero previo a esto, ¿verdad? El hacer ejercicio es lo más recomendable, lo más aconsejable, ¿verdad? Poder hacer ejercicios, 45 minutos diarios al menos de caminata o de algún ejercicio aeróbico. Pero, como bien podemos leer aquí, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque el cortisol a veces puede aumentar durante la práctica de algunos ejercicios, especialmente los de alto impacto, como por ejemplo las pesas, ¿verdad? O el ejercicio que requiere de más esfuerzo físico y mental, porque hay veces que los atletas viven de ello. Entonces se les exige, se les estresa, ¿verdad? Porque ellos tienen que presentar productos, ellos tienen que presentar ganancias, tienen que presentar, como quien dice, victorias, y eso puede hacer que el cuerpo eleve sus niveles de cortisol, ¿verdad? Y lo interprete como amenaza. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿Va a eliminar eso de su vida o va a querer mejor abandonar el deporte? Porque no se va a creer lo suficiente. Y ahí viene después la ansiedad. Y luego de la ansiedad puede venir la depresión. Entonces, por ejemplo, el cortisol es de alguna manera saludable debido a que, por ejemplo, nos tenemos que estar en alerta. Tenemos que estar en alerta todo el tiempo. Por ejemplo, no sé si se escuchó ahorita un sonido fuerte.
si se escuchó, lo vamos a aprovechar, porque resulta de que este estado de alerta me hizo a mí dejar mejor callado un tiempo para poder identificar si estoy o no en peligro por el sonido que está afuera. Si estoy en peligro, yo aquí suelto todo y salgo corriendo, puedo dejar estirados. ¿Por qué? Porque el cortisol me está dando a mí el aviso de que estoy en peligro, ¿sí? El cortisol siempre va a ser importante en cierta medida, ese que me mantiene, pero por ejemplo ahorita ya me quedé con la inquietud de que si es algo que suena por aquí atrás, puede ser peligroso para mí, mi corazón puede estar latiendo más fuerte y de aquí a que baje mi nivel de cortisol, a menos que me aclaren qué es, entonces, y yo lo pueda asimilar y procesar, me puedo quedar tranquila. Pero el cortisol es la primer fuente de estrés, ¿verdad? Entonces tenemos que manejar. Y, por ejemplo, yo ahorita estuve como en como sometida a este sonido, pero si hubo una persona que tuvo un accidente previo a venir, o unos días o unos mesecitos atrás, con algo similar, ya se pudo haber levantado y haberse ido porque necesita resguardarse. Entonces estos niveles de cortisol son necesarios para estar en alerta, pero no sostenida, porque eso significa miedo, ¿verdad? Y el hacer ejercicio lo que va a hacer es regular el cortisol, nos hace pensar mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos hace mantener nuestros lóbulos del cerebro conectados, por lo tanto el área prefrontal también va a funcionar para lo que es creado, ¿verdad? Mantener y sostener la información y la calma que pueda llevarse al sistema límbico. Entonces, todo el sistema del cerebro que nos pueda sostener y mantener en tranquilidad, lo vamos a lograr con el ejercicio, quiere decir con el movimiento. Entonces, cuando los psicólogos nos dicen a nosotros o nos recomiendan a nosotros es hacer el ejercicio, tomémoslo en cuenta. Busquemos cuál es nuestra fuente de satisfacción. No a todos nos gusta el mismo ejercicio. A algunos nos gusta la bicicleta, a otros les gusta el voleibol, a otros les gusta el básquetbol. O sea, hay diversidad de deportes que nosotros podemos practicar y no necesariamente los mismos que vemos todo el tiempo, ¿verdad? Prepararnos para el mismo es también regular el nivel de cortisol. Imagínense que terminan una jornada larga de trabajo, fuerte también, pero en la noche ustedes están jugando un torneo de fútbol, depende de la audiencia, ¿verdad? Si hay mucho hombre ahí en la audiencia, o por ejemplo voleibol, que no tiene género en realidad el deporte, pero como mujer a veces me gusta el voleibol, y tengo que someterme a un torneo, yo termino mi día tranquila en el trabajo, contenta porque me voy a ir a regular mi cortisol, indiferentemente si tuve o no conflictos en el trabajo. Alejarnos de personas tóxicas, ¿verdad? Como lo veíamos en las pantallas anteriores, en el espacio donde hay bastantes personas, regularmente vamos a tener pues compañía de mucha gente que puede afectarnos o pueden ayudarnos a crecer. Lo único es que tenemos que identificar. Hay una no anécdota, sino hay una parábola o frase que es: la manzana podrida puede podrir a los demás, ¿verdad? Y eso es bien cierto. Y lo podemos ver en la naturaleza, ciertamente. Una fresa que esté dentro de las demás fresas, que se esté chuqueando, se esté pudriendo, empieza a podrir a lo que está alrededor. ¿Por qué? Porque todo se contagia, todo se refleja. Entonces, si estamos en un espacio donde habemos varios y entre esos varios hay personas que también son conflictivas, nos pueden poner a nosotros en conflicto. Entonces, ¿cómo es que nos podemos alejar de las personas tóxicas? Primero que nada, tenemos que identificar si es una persona tóxica universal o individual. Cualquiera de las dos hay que aprender a ignorarlas. ¿Cuál es la persona tóxica universal? La persona que pelea con todo mundo a diestra y siniestra, indiferentemente de la intensidad. Esta persona va a tener conflicto en todos los lugares, a donde vaya. Pueden despedirla de miles de lugares y en los miles de lugares esta persona simplemente es negativa y es tóxica. Entonces, cuando nosotros ya sabemos que esta persona va y no es nada personal, es ella y su conflicto, solamente es como, pero tratemos la manera de no escucharla porque nos puede llenar de negatividad, entonces, y de estrés naturalmente. Y si es individual, es persona como, por ejemplo, nosotros tenemos un jardín o tenemos un espacio donde hay naturaleza y existe siempre la maleza.
va a atacar, digamos, o va a sostenerse propiamente de un arbusto, de una flor, de una planta, y le va a robar sus nutrientes. Esta es la individual de la que sí nos tenemos que cuidar. Sin embargo, no significa que no la podamos ignorar también, ¿verdad? Si estamos que nos ataca y nos ataca y nos ataca y se burla de nosotros y se burla de nosotros, porque ya detectamos que es nuestra persona tóxica individual, es ignorarla, ¿verdad? De hecho, ignorar su opinión y sobre todo ser discreto con este tipo de personas, porque fíjense cómo es de interesante cómo puede generar esta persona un disestrés en nosotros al momento de no ser discreta con esas personas, porque por ejemplo nosotros las podemos, ellas se disfrazan como dicen, lobos disfrazados de oveja, ¿verdad? Se disfrazan de ser muy buenas compañeras, buenos compañeros, buenos amigos, buenas amigas, etcétera. Y si yo le cuento algún problema, por ejemplo, económico, y le sumamos a eso que mi esposa me quiere dejar, ya vi yo que tal vez me quiere dejar porque ya no, la economía ya no es la misma, y esta persona le puede decir a uno como, mira, pero ¿por qué no sacas un préstamo en el banco? Sácalo por una XY cantidad y de paso me prestas a mí unos 15 porque yo también, ¿verdad? Por haberte aconsejado. Entonces yo, por no alejarme de esta persona tóxica, por no conocerme, por no tener límites, por no poder ser asertiva y decirle, mira, te agradezco mucho, solo necesitaba que alguien me escuchara, te agradezco tu escucha, yo veré qué resuelvo, ¿verdad? Poner un límite, pensar en mí, dentro de mí, para mí, porque voy a sacar un préstamo. O sea, no tengo la capacidad económica para resolver un préstamo, yo no puedo sacar un préstamo. Ya me evité 2 estreses. Tercer estrés, ya le respondí de manera asertiva. Ella dio su opinión, yo no la tomé, no se molestó, no me molesté. Probablemente ya no se vuelve a meter o a opinar de mi situación, y probablemente yo ya me conocí y voy a decir, no, esta persona no me está funcionando del todo bien, no es una persona de confianza, entonces yo ya no le vuelvo a contar nada a ella. Pero si sucede todo lo contrario, tiene razón, voy a sacar, pongámosle 75,000 quetzales del banco, voy a sacar mi préstamo y encima le voy a ayudar a ella o a él porque lo necesita. Entonces vengo yo, me meto al préstamo sin tener las herramientas para poderlo resolver, y encima le doy el dinero a él porque lo necesita, y él o esta persona me dijo a mí, yo te lo voy a ir pagando. Es una cantidad, digamos, fuerte, impagable a corto plazo y a mediano plazo, y me va a quitar energía, me va a robar energía, me va a poner, me va a volver estresada y me va a sacar de mi zona de confort del euestrés y me va a poner en el disestrés. Y cuando uno está en el disestrés, no piensa claramente, no está en las condiciones de saber cómo resolver. O sea, nuestra ruta de autoconocimiento, de asertividad, se desaparece, se difumina. Entonces ya no podemos pensar claramente. Entonces, ¿qué nos hace? Nos genera estrés, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos personas tóxicas, identifiquémoslas y alejémonos de ellas, ¿verdad? O sea, de manera asertiva. Cuando uno es asertivo delante de este tipo de personas, estas personas no penetran en nuestro cerebro, no penetran en nuestras opiniones, es más, ni nos voltean a ver porque somos personas no útiles para ellas. Entonces, hay que tener cuidado, estas personas nos estresan bastante. Naturalmente, la buena nutrición, ¿verdad? La buena nutrición va a ser reflejada en nuestro cuerpo. Nosotros podemos observar a una persona que se nutre bien como la que no se nutre bien. Por ejemplo, las ojeras pueden ser un signo de mala nutrición. El hecho de que nos inflamemos puede ser un signo también de malnutrición, que algo nos sobra o algo nos está haciendo falta. Y para bajar los niveles de cortisol, el omega 3 en cierta cantidad, depende de la grasa muscular y de toda la densidad muscular, nos puede ayudar a bajar nuestros niveles de estrés y también dependiendo del día. Y naturalmente los probióticos, ¿verdad? La microbiota, que es la que tenemos en nuestro estómago, que es la que absorbe todos nuestros nutrientes y la reparte, que son microorganismos buenos y malos, adentro hacen y deshacen, pero depende de la alimentación que le demos. Nuestro cerebro se alimenta de lo que nosotros comemos y nuestra microbiota igual se alimenta de lo que nosotros comemos. Y por ejemplo, si nosotros nos nutrimos de
calorías vacías, de comida que no nos nutre, nuestra microbiota se va a ver afectada y por lo tanto nuestra salud mental se va a ver afectada. Estamos conectados, el cerebro con el estómago está conectado. Hay ciertos estudios que declaran, ¿verdad?, de que el estómago es el segundo cerebro, ¿verdad? Y de cierto modo, cuando nosotros tenemos hambre, estamos irritados y no reconocemos qué es lo que nos pasa hasta que comemos, ¿verdad? Ya podemos estar como, aquí no pasó nada. ¿Por qué? Porque ya alimentamos y nutrimos a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo. Reducir el tiempo en pantalla. Esa es otra que ahorita los estudios científicos también han estado evidenciando, que se han estado divulgando bastante, porque en la pantalla, la luz que dispara las pantallas, hasta incluso cuando estamos en oscuras ya para dormir y nosotros nos acostamos viendo la pantalla, viendo Instagram, viendo TikToks, nos hace activar más cortisol, menos melatonina y el descanso va a ser básicamente nulo. Entonces hay que aprender a reducir el tiempo en pantalla, no solo para nosotros, también para nuestros hijos, ¿verdad? Hay muchos donde tienen televisor y me dicen, no, mi hijo tiene su televisor en su cuarto. Y es como en su cuarto, ¿verdad? Es como que si, ay, bueno, tómate ahí tu shot de alcohol porque es básicamente lo mismo. Entonces, reducir todas las pantallas que podamos tener cerca de nuestros niños, de nosotros también, para que nuestra área prefrontal, que está al frente de nuestra cabeza, ¿verdad?, nuestro rostro, digamos, reciba la menor cantidad de luz y pueda generar mucho mejor y más descanso. Esto nos va a ayudar bastante, más ahora, ¿verdad?, que ahora por todos lados tenemos acceso a las pantallas, se nos arruina un teléfono y al otro día ya tenemos el siguiente, ¿verdad? Entonces, tratemos la manera de vernos sin las pantallas, ¿verdad? La postura. La postura es sumamente importante para el estrés, para el euestrés y manejar el disestrés, ¿verdad? Resulta que, como les decía, ¿verdad?, nuestro cerebro está conectado con el estómago y viceversa. Aquí en nuestro diafragma, en esta parte de nuestras costillas al inicio que está nuestro diafragma, es como un señorito emocional. Y este se ve afectado por nuestra respiración y puede verse cerrado también por las emociones. Entonces es un canal en donde no va a fluir nada de lo que nosotros podamos pensar y nutrirnos. Nuestra nutrición nos da una claridad de pensamiento y viceversa. Pero hay una situación muy especial en la postura. Aquí vamos a entrar y vamos a reconocer la propiocepción. La propiocepción es un sistema de nuestro cuerpo que nos indica en qué lugar estamos, en dónde estamos, para dónde vamos, nos da la dirección. Y también nos va moldeando la postura. Por ejemplo, es cuando yo me voy dando cuenta, cuando ya estoy así, comiendo así, y tengo la carga sobre mis hombros y estoy en estas. Miren mi diafragma, si se puede observar, el diafragma ya se está viendo obstruido y que es una persona que se va a sentir siempre muy apagada, muy triste, muy sin emociones. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, ¿qué es lo que hace la propiocepción? Cuando nosotros ya conocemos esto, la postura, la propiocepción, y sabemos de que nosotros tenemos que sostener una postura adecuada para que nuestra comunicación, fluya entre nuestro cerebro y nuestra nutrición, es que nos va a ir indicando en qué momento nos empezamos otra vez a agachar nuevamente. Si nos tiramos hacia la derecha, si nos tiramos hacia la izquierda, ¿verdad? Y sobre todo las pantallas, ¿verdad? Que es la parte más importante de esto, porque entonces cuando nosotros nos damos cuenta empezamos en estas. Y ya vamos demasiado al punto de que nuestra espalda se empieza a ver afectada también. Entonces después empezamos con dolor de cuello, no sabemos qué es lo que pasa, aparte la visión. Y bueno, se desencadena otro montón de problemas a partir de la postura. Y eso genera estrés. Acordémonos que estamos viendo señales, estamos viendo cómo reducir el cortisol y la postura es
tenemos que ir a día. Este sí es como muy, muy a cada momento, porque sentimos nuestra postura ya se va encurvando. Si dejamos nuestra postura, sostengamos nuestra postura como de victoria, enfrentando la vida de frente, ahí sí que valga la redundancia, y que esto nos va a ir indicando en este caso el enfoque, ¿sí? Nuestro enfoque va parte de nuestra postura, porque si yo estoy en estas con el teléfono así, yo no estoy enfocada más que en el teléfono y esto es desperdicio de tiempo. Y si yo tengo un enfoque de vida, sostener una familia, porque soy cabeza de casa, llevar alimentación, nuestro enfoque no va a ser el mismo. Sí, hay que tener cuidado con la postura. Esto nos va a ayudar entonces a la atención también. Seamos más atentos, pongámonos atención. Y en este caso la atención nos lleva a conocernos a nosotros, a ponernos límites, ¿verdad? Mira, de pronto salimos a un after office. No, yo necesito aclarar, necesito saber, ay, tan aburrida, ay, tan aburrido. Pues yo tengo enfoque, ¿sí? Yo tengo atención. Y a fin de mes yo no tengo el estrés que tienen muchos por haberse ido a gastar, como quien dice, su buena cantidad de plata. O probablemente no tienen la misma responsabilidad que yo económicamente de llevar comida a la familia, ¿verdad? Entonces son diversas las situaciones. Sin embargo, en mi caso, personalmente, cada uno de nosotros en casa, por nombre, tenemos que ponernos atención, enfocarnos, organizarnos, hagamos nuestra checklist, hagamos un checklist de todo, por ejemplo, si quiero tener 5 tareas al día diferentes a las que tenemos diariamente, ¿verdad? Como por ejemplo cocinar. Bueno, cocinar ya es una tarea para todos, ¿verdad? Pero cocinar, ¿qué? Mi checklist. Voy a cocinar el lunes, voy a hacer pollo en no sé qué, el martes voy a hacer carne en no sé qué, el miércoles camarones en qué sé yo, el frijoles y huevitos el día viernes porque ya quiero cerrar la cocina. Pero es una organización que me va a ayudar a mantener una agenda y me va a sostener un estrés, porque es como, ay, presenté todo lo que yo necesitaba presentar. Igual laboralmente, ¿verdad? ¿Cuál es el producto que tengo que entregar? Y vayámoslo planificando con una checklist. Y si dentro de la semana tenemos 15 productos que entregar, por ejemplo, organicemos qué día voy a trabajar cada producto y entregar cada cuánto. Y eso, miren, nos va a bajar bastante el cortisol porque estamos viendo nuestro avance, estamos viendo cómo bajando y nos mantenemos en el área del estrés, ¿verdad? O sea, como cuando estamos en el colegio, ¿verdad? Como había tarea para hoy, había examen para hoy, y empezamos a generar estrés. Sin embargo, cuando nosotros tenemos todo agendado, todo planificado, es como, sí, mañana tengo, ya leí esto, ya leí aquello, estoy preparada. Voy a llegar al examen de una manera relajada, tranquila, para presentar el mejor de los productos. Y esto, ¿verdad? Es básicamente parte de la administración, ¿verdad? Todo esto va a partir increíblemente de la postura. Les podría dar otro día otra situación con respecto a lo de la propiocepción, donde se encuentra en el área del cerebro para que podamos hacer más y mejores ejercicios auditivos. Por eso es de que la música es sumamente importante para la postura y la postura es sumamente importante para el enfoque, la atención, la organización, la administración, la planeación. Pero no cualquier música, ¿verdad? No vamos a hablar de géneros musicales que a veces más que todo nos estresa más de lo que nos puede ayudar, ¿verdad? Entonces, en resumen, ¿verdad? Conocernos, ser asertivos, poner límites, ¿verdad? Tener voluntad. Y eso nos va a ayudar a bajar los niveles de cortisol, que básicamente nos ayuda con la postura, va a ser una de las más importantes dentro de la propiocepción, el reducir el tiempo de las pantallas, la buena nutrición, que nunca se nos olvide, esto es del diario vivir, alejarnos de personas tóxicas, ¿verdad? Y el ejercicio. Entonces todo esto solo va a ser funcional al momento que hagamos una administración o nos organicemos y tengamos nuestra planeación de la semana, del mes, del día a día, de hora con hora. Entonces, pasamos al espacio de preguntas. No sé si habrán preguntas. De momento, pues agradezco la atención. Espero poder
haber llenado sus expectativas de momento. Muchas gracias, licenciada, por su conferencia. Pues antes que nada, compartirle por acá que tenemos varios comentarios agradeciendo por este tipo de conferencias, así que estamos muy contentos y pues esa es la finalidad, ¿verdad? Que como nos decía la licenciada, pues más que nada tener la prevención, ¿verdad? Para evitar después complicaciones. Tenemos por acá, licenciada, una consulta que nos realizaron. Nos dice acá una persona que mantiene mucho dolor en los brazos y que le comentan que es estrés. ¿Y qué se le podría recomendar en esos casos? Primero que nada, ir al médico, ¿verdad? Si el médico ya, descarta alguna condición fisiológica, por ejemplo, alguna condición de reuma o algo que tenga a nivel fisiológico, puede ser que entonces sea un estrés, ¿verdad? O sea, como hablábamos al inicio, ¿verdad? Nuestra inflamación corporal va a hablar mucho de nuestra condición de estrés. Pero si es algo específico, a hora específica o por un evento específico, puede ser estrés. Pero hay que descartar primero la parte fisiológica, que no exista un dolor de huesos específicamente ahí. Entonces hay que preguntar primero con el médico. Ya descartando toda la parte fisiológica, podemos pasar a la parte mental, ¿verdad? La parte psicológica. Muchas gracias, licenciada. Tenemos por acá otra consulta. Nos consulta alguien que tiene problemas de sueño. ¿Qué recomendaciones podrían haber? Porque percibe que cuando empezó a tener mucho más estrés, empezó con problemas de sueño. Sí, eso es común, ¿verdad? Es como les decía anteriormente, las red flags, las a poner atención, porque esta es una de las claves más importantes a reconocer al inicio. Por ejemplo, si conmigo llegan a la clínica, no va a ser lo primero que voy a ir preguntando, sin embargo, depende de los síntomas, yo voy a hacer la pregunta del descanso y me dicen, ay no, duermo muy esporádicamente, periódicamente, me levanto, hay días que puedo dormir menos que otros, no descanso, me levanto cansado, de hecho. Entonces hay que ir conociendo qué es lo que está generando ese estrés, sea laboral, porque como les decía, ¿verdad? Todo el estrés puede ser real, como puede no ser real. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro no identifica lo que es real de lo que no es real. Entonces, para poder ir disminuyendo el grado de cortisol, digamos, o ir aumentando el grado de descanso, hay que ir midiendo primordialmente cuánto tiempo estamos adentro de la pantalla, cuánta luz está teniendo la pantalla, ¿verdad? Porque ahora los teléfonos traen una barrera, ¿verdad? Que protege los ojos, que tiene modo nocturno, etcétera. Pero también, por ejemplo, hay muchas personas que al nomás levantarse encienden la tele y miran el teléfono. O sea, ya tienen dos fuentes de iluminación bastante fuertes de pantalla, que no es luz natural y que va a afectar a todo nuestro sistema parasimpático. Entonces, necesitamos primero reconocer e ir midiendo qué días y a qué horas duermo más, descanso más, duermo menos o descanso menos. Entonces, con los días ya medidos, ustedes pueden acercarse al médico, ¿verdad? Para ver qué es lo que está sucediendo, porque probablemente también la edad influye mucho, ¿verdad? A partir de los 30 años nuestros niveles de melatonina ya reducen, por lo tanto, ya no descansamos bien. Entonces tenemos que ir midiendo, ¿verdad? Nuestro descanso, nuestro nivel de actividad también durante el día. A veces hay personas que hacen ejercicio en la noche y eso dispara el cortisol. Y eso que hace, solo nos mantiene más inquietos. Entonces hay personas que somos más de mañana, del día, o sea, quiero decir, de las primeras horas de mañana hacer ejercicio para elevar el cortisol y mantenernos activos. Y hay personas que son de noche, pero entonces no descansan. Entonces, el primer, digamos, consejo práctico es medir, ¿verdad? Cuántas horas al día estoy durmiendo, cuántas horas en la noche estoy durmiendo y cuánta pantalla estoy usando, sobre todo, porque ahora se está viendo más ese fenómeno durante y post-COVID, ¿verdad? Espero haber respondido a su pregunta. Muchas gracias, licenciada. Tenemos por acá la siguiente pregunta. Dice, ¿la ansiedad está relacionada con el estrés? Totalmente. Son pasos, ¿verdad?, a seguir. El estrés es el primer paso de prevención. El estrés, por ejemplo, es el primer red flag para llegar previo a la ansiedad, ¿sí? Cuando ya llegamos a la ansiedad tenemos que retroceder
¿Qué es lo que nos está generando ese estrés? Que nos está generando la ansiedad. Porque recuérdense que la ansiedad es el exceso de movimiento, el exceso de perturbación, el exceso de pensamiento negativo, positivo, pensamiento, que después nos va a llevar probablemente a la depresión. Entonces nosotros cuando estamos en estrés, en disestrés, es donde nosotros tenemos que aprovechar a generar toda esta agenda, esta administración, todo esto que habíamos visto anteriormente, la atención, el enfoque a partir de la postura para reducir los niveles de cortisol con una buena nutrición y reducir el tiempo de pantalla y los ejercicios, ¿verdad? Para bajar nuestros niveles de ansiedad. Pero todo esto tiene que tener una raíz y es la que tenemos que ir trabajando. Pero no la vamos a poder descubrir si no ponemos enfoque, ¿verdad? Si no tenemos atención en nosotros mismos, si no nos organizamos y no nos estudiamos. Pero haber respondido. Muchas gracias, licenciada. La siguiente consulta dice, ¿hay terapias para el estrés postraumático? Sí, claro que sí, el MDR es una buena alternativa, ¿verdad? El MDR trabaja los dos lóbulos cerebrales. Es una práctica que no lo practican todos los psicólogos, tiene que ser específicamente autorizado y certificado, ¿verdad? Y también va a depender del estrés postraumático que podríamos haber manejado, ¿verdad? Un accidente, un duelo, lo que haya sido, también lo podemos ir descubriendo, pero sí hay terapias específicas para ello. Entre esas y la que yo conozco y la que yo recomiendo es la EMDR. Muchas gracias, licenciada. La siguiente consulta dice, ¿los masajes en el cuerpo pueden beneficiar mucho en casos de estrés? Claro que sí, porque nos estimula nuestro sistema linfático, que quiere decir que toda nuestra piel, ¿verdad?, está percibiendo también todo el movimiento y puede generar el hecho de desintoxicar el cuerpo. Pero esto solo es como, no solo la puntita del iceberg, sino que quiero decir, esto es integral, ¿verdad? El masaje es importante, pero no es la respuesta a la distensión, ¿verdad? Está esto y lo que hemos visto anteriormente, ¿verdad? La buena nutrición, el buen descanso, eliminar las pantallas, conocernos a nosotros mismos. Entonces, a eso le agregamos los masajes. Recordemos que no todos tenemos acceso a los mismos, pero quienes tengamos el acceso a los mismos, sí va a ser algo que nos va a aportar a la distensión, ¿verdad? Para poder estar más relajados y poder recibir las noticias, dar las noticias de una manera asertiva. Muchas gracias, licenciada. La siguiente consulta dice, ¿cómo lograr un mejor control de los nervios? Bueno, allí vamos a recordar dos sistemas nerviosos, bueno, no dos sistemas nerviosos, sino que el sistema nervioso se divide en dos, el parasimpático y el simpático. Sin embargo, aquí también es recomendable ir con el médico antes, ¿verdad? Porque el médico va a hacer una serie de evaluaciones, de estudios para realizar y ver qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Si es necesario medicamento, si es necesario lo que sea necesario, pero el médico es como que la primera parte, ¿verdad? El frente. Y si el médico ya con medicamento, por ejemplo, que nos mande las vitaminas B12 y todo para sostener nuestro sistema nervioso en calma y en tranquilidad, aún nosotros podemos estar padeciendo un estrés postraumático, entonces ya a acudir a lo que es la psicología, porque entonces ya es algo que está generando en nuestro cerebro el cortisol, que nos está disparando el miedo, nos está sosteniendo la actividad negativa. Muchas gracias, licenciada. De momento, estas son todas las consultas. Les recordamos que la conferencia quedó grabada va a quedar grabada aquí en Facebook. Y pues siempre los esperamos para las próximas charlas. Agradecemos mucho, licenciada, su excelente conferencia. No sé si quiere compartirnos ahí unas palabras finales. Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Qualifan por habernos abierto el espacio de la educación, que ya sabemos que es importante.
que muchas personas que lo vean en diferido puedan aprender también a conocerse, y que siempre estamos a la orden para cualquiera de las consultas que puedan tener, ¿verdad? Pueden escribirnos al 3146-2146 o nos pueden encontrar también, ¿verdad? En las clínicas, en el edificio Diamond, en el tercer nivel, oficina 301. Ahí podemos ver a sus niños, ¿verdad? Podemos tratar a sus niños y a ustedes como padres de familia y parejas, ¿verdad? También. O personas individuales previo a que puedan generar el estrés o cuando están en pleno estrés para poder evitar la ansiedad y la depresión. Y muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, licenciada, y los esperamos a todos en nuestro próximo webinar. Feliz noche. Muchas gracias.